Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga, gracias a Dios. Nos permite estar reunidos en un nuevo lugar para su gloria, a brillar la luz del Evangelio en otro lugar distinto, por tiempo indeterminado. Esperemos, Dios mediante, el tiempo que podamos estar aquí pueda ser un tiempo corto. Estemos orando y estemos confiando en el Señor, en su providencia, para de aquí a unos 3 meses empezar a trabajar ya en el nuevo terreno. Dios mediante, así será. Y bueno, pues empezamos un año nuevo, un nuevo lugar, pero seguimos adorando al mismo Dios, seguimos escuchando su palabra, su consejo, y en esta ocasión continuaremos en nuestros estudios de Santiago. Así que acompáñenme conmigo a la carta de Santiago, capítulo 4. En esta ocasión estamos entrando ya al penúltimo capítulo 4 de la carta de Santiago, el hermano del Señor. Vamos a leer en esta ocasión, si pueden ver, de los versículos 1 al 6. Aquí tengo metal para ponerlos. Dios mediante, ya la próxima ocasión ya tendremos luz. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 6. Si lo tienen, siguen con su vista, y dice la palabra de Dios: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a ver. Padre Dios bendito, Dios de toda misericordia, te damos toda la honra y la gloria, porque tú eres digno de recibirla. Y en esta mañana, alabando tu santo nombre, también estamos siendo expuestos a la predicación de tu palabra en esta porción de Santiago, que es clara la distinción de aquellos que te siguen, de aquellos que optan por negarse a sí mismos y seguir, tomando su cruz, seguir a Cristo, negando todos los placeres de este mundo. Yo te pido que nos enseñes esto en esta mañana. El Espíritu Santo nos hable a los que estamos aquí presentes, a los que no pudieron estar. Sé con ellos y puedan escuchar esta predicación en su tiempo en las redes sociales. Gracias te damos por los medios que tú has provisto y por tu palabra que tú has provisto. Te damos gracias y pedimos nos hables en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Uno de los asuntos más constantes e incluso a veces agobiantes para los cristianos es el tener que lidiar con el mundo que nos rodea, cuya ética, moral y pensamiento es contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios. Algunos llegan al extremo de separarse totalmente de la sociedad. En cierto modo, puede ser algo bueno porque se apartan de la influencia pecaminosa, lo cual es correcto y bíblico, pero también apartan del evangelio del mundo, lo cual no es correcto ni bíblico. El otro extremo, como toda la vida cristiana, también es incorrecto, y es de adaptarse al mundo y ser agradables al mundo, cambiando y adaptando la palabra de Dios para que el evangelio encaje en este mundo torcido. Por un lado, intentan ser luz en el mundo, lo cual es correcto y bíblico, pero tuercen la palabra y diluyen la verdad del evangelio, lo cual no es ni correcto ni bíblico. Entonces es como andar en el filo de una navaja. No puedes desviarte de un lado a otro. Pero algo así es claro. Debemos vivir alejados de las influencias del mundo y su sistema de pensamiento, mientras al mismo tiempo vivimos y disfrutamos de este mundo,
lo que en gracia el Señor nos permite tener. Aquí Santiago en el capítulo 4 nos propone una ética que define el comportamiento del creyente en medio de este mundo en el cual debemos nosotros vivir. Y este capítulo lo dividiré en 3 partes. El primero acerca de la ética de vivir en este mundo. Después veremos el sometimiento a Dios por medio de tener una comunión con Él y confiar en su providencia como la clave para salir victoriosos de las tentaciones de este mundo. En esa ocasión, veremos en esta porción de las Escrituras que nos enseña el comportamiento contencioso que proviene del corazón del hombre, que en lugar de buscar la amistad con Dios, busca una amistad con el mundo. Sin embargo, la gracia de Dios es mayor y nos habilita para vivir apartados de este mundo pecaminoso. Versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Como es de costumbre, Santiago comienza con una pregunta retórica para llamar la atención de sus oyentes, de los lectores, y qué es lo que los quiere decir. Y eso también parece que era un asunto que tenía que lidiar con los que estaban bajo persecución, que por causa de ello, por causa de la persecución, en lugar de seguir a Cristo, se estaban asociando con el mundo. Y esa relación que guardaban estaba afectando el testimonio de la iglesia. Ahora, el propósito de la pregunta era señalar el origen de los pleitos y contiendas que a veces suceden en las iglesias. Aunque la palabra que usa para guerras literalmente habla de un conflicto armado, posiblemente entre naciones, realmente lo está usando como una hipérbola para referirse a las luchas internas entre los creyentes en las iglesias. La otra palabra que usa para pleitos o conflictos es menos severa. Pero el uso de ambas pueden verse como sinónimas, como una reiteración, indicando tanto un estado de hostilidad continua hasta brotes específicos de rivalidad entre los mismos creyentes. Ahora, la pregunta se enfoca en el origen. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Recordaremos también que esta carta está escrita a verdaderos creyentes, que si no todos, al menos la mayoría eran judíos cristianos. Sin este contexto y la forma en la que Santiago está tratando este asunto, uno pudiera fácilmente pensar que se está dirigiendo a no creyentes, a incrédulos. Pero estas guerras y conflictos estaban pasando dentro de la iglesia y pasan más de lo que quisiéramos. Dentro de la iglesia siempre habrá conflictos que deben resolverse y es de suma importancia saber lidiar con ellos. Y esta es la prioridad que Santiago está dando a este asunto. Y para eso les hace reflexionar. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes, que son creyentes, que son hermanos en la fe? ¿Será que vienen del diablo? ¿Será que estos conflictos vienen de Dios? ¿Será que vienen del prójimo? ¿A quién vamos a culpar? Y Santiago les da la respuesta con otra pregunta retórica. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Esta pregunta asume una respuesta positiva. Él ya ha dejado en claro que todo lo malo, todas las tentaciones, solo pueden provenir del perverso corazón del hombre. A eso se refiere con en sus miembros, es decir, que provienen de uno mismo, de nuestra carne. Entonces, esos conflictos que estaban teniendo dentro de la iglesia tenían sus raíces en el corazón de ellos mismos. Estas son raíces espirituales profundas. Ahora, la palabra para pasiones también puede traducirse como placeres, algo que ocasiona un placer, algo agradable. En la Septuaginta aparece en Éxodo 16:61 y Números 11:8 para describir el sabor agradable del maná que Dios le dio a la nación de Israel mientras iban viajando por el desierto. En Lucas 8:14 se usa esta misma palabra en la parábola de la semilla, cuando alguien recibe con gozo la palabra, pero luego dice, los placeres de la vida o las pasiones hacen que la semilla sembrada se muera. Entonces está usando esta palabra para referirse a cristianos que por buscar su propio placer o su propia satisfacción estaban implicados en luchas, pleitos, divisiones y envidias dentro de la iglesia, donde debería de haber unidad. Y lo triste es que esto pasa seguido. Que por culpa de nuestro propio pecado, de nuestra propia falta de conocimiento de las Escrituras, de nuestro propio egoísmo, caemos en la tentación de pleitos y contiendas que no convienen.
Entonces nosotros internamente estamos batallando con esto y se ve reflejado en la manera en la que vivimos y andamos, incluso en cómo nos comportamos con otros. Y esto es lo que Santiago comienza a tratar más específicamente en el versículo 2. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Todos los pleitos comienzan en el corazón del hombre, con los malos pensamientos del hombre. Nuestro Señor lo enseñó y lo sabemos. Y en Gálatas 5, 19, 21, Pablo lo hace más amplio. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y estos deseos del corazón del hombre, de obtener lo que uno no posee, lo podemos ver en el 10º mandamiento. Es codiciar, querer más de lo que tienes por la providencia de Dios. Y peor aún, cuando no se tiene en cuenta el precio que se paga. Porque esto hace que el creyente busque métodos que van en contra de la palabra de Dios, y esto ocasiona conflictos. Hiebert comenta: la causa verdadera de la difusa belicosidad entre aquellos cristianos radicaba en el incontenible deseo de autosatisfacerse y el apetito de amarse a sí mismos. Ahora, estos deseos, esta codicia, indica un hábito de desear algo incontrolablemente. No está mal desear algo en sí. Trabajar, ahorrar para conseguirlo, poderte comprar un lujo, está bien. Pero era tanto el deseo, es tanto el deseo y además un hábito de querer tener lo que no se tiene, que resulta en última instancia en pecado. Entonces, al no tener eso que se anhela con tanta pasión, genera frustración. Entonces la situación tenderá a escalar y ser peor mientras se dejen llevar estos sentimientos pecaminosos. Hasta el punto que dice Santiago, por eso cometen homicidio. Hermanos, nuestros sentimientos que están inclinados al pecado, por más pequeños que puedan ser, pueden llevarnos muy lejos. Un pequeño celo puede terminar en adulterio, en violencia intrafamiliar, en deshonra o pleitos. Un pequeño odio puede llevar al maltrato, a la violencia, al asesinato o pleitos. Una pequeña codicia puede llevar al homicidio, robo, violencia o pleitos. Simplemente recordemos a Caín. Una pequeña envidia para su hermano y fue el primer asesino de la historia. Así es como será recordado. Simplemente cualquier sentimiento puede ser llevado por nuestro pecado a las ligas mayores. Y el asunto es este. El dicho famoso dice, el crimen nunca paga. Si lo cambiamos un poquito, podemos decir, el pecado nunca dará lo que promete. Porque el pecado promete satisfacción, pero solo será un placebo. Sentirás un momento de placer, pero después viene el sufrimiento. Y ese es el engaño del pecado. Que te quiere dar más de lo que realmente es, pero no es cierto. Verán, las drogas, muchos dicen que son malas. Las drogas no son malas. Las drogas no son malas. Dios las hizo. Dios hizo las drogas y son buenas. Y tienen muy buenos propósitos medicinales. Ustedes son los malos cuando abusan de ellas. Ustedes pecan cuando no las usan para lo que fueron creadas. Y lo mismo podemos decir con el sexo. Y lo mismo podemos decir con el alcohol. Y con otras cosas. Adulteran para mal el bien que Dios diseñó para ello. Y el punto es que ese placer, al no satisfacerse, buscas más y más y más y más. Y eso es a lo que Santiago quiere llegar. Son envidiosos y no pueden obtener. Primeramente porque el pecado no te va a dar lo que promete. Tientas buscar lo que el pecado te está prometiendo, pero no lo vas a encontrar. Pero aquí Santiago más bien habla del resultado cuando no se lidia con la raíz de ese deseo pecaminoso. ¿Cuál es el resultado de querer y no obtener? Dice, por eso combaten y hacen guerra. Es el resultado. El resultado de no lidiar con esos deseos pecaminosos resultará en algo evidente, pecaminoso. Es un estilo de vida pecaminoso. Es decir, si no lidias con tu corazón pecaminoso, te comenzarás a hacer más y más como el mundo. Y menos
y cada vez menos y menos como Dios. Y de eso se trata, es lo que va a tratar en el versículo 4. Y hay dos formas de lidiar con estos deseos del corazón, con estos deseos pecaminosos. Una, o peleas contra ellos por medio de la oración y la palabra y el espíritu, o dos, te dejas ser llevado por estas emociones. Te dejas ser arrastrado por tu pecado. No tienes más opción. Si no lidias con tu pecado de raíz, de todas formas terminarás en pecado. Así que la única opción para el creyente es la primera opción. Pelear contra esos deseos pecaminosos por medio de la oración y la palabra y el espíritu. Esto es lo que significa mortificar el pecado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Esa es la vida a la que el creyente está llamado a vivir. A no ceder a la tentación. A no dejarse llevar por sus deseos y pasiones. A no dejarse guiar por su corazón engañoso y pecaminoso. Sino que se esfuercen por obedecer a Dios y seguir a Cristo. El profesor Curtis Van Gogh creo resume muy bien estos versículos y dice: Santiago está enfatizando lo que puede ocurrir, y en verdad ocurre, cuando los hombres escogen el placer en lugar de Dios como norma de vida. Las leyes de Dios son despreciadas y el deseo por el placer arrastra a los hombres a hacer cosas que jamás soñaron eran capaces de hacer. El pecado está a la puerta y solo necesita una leve puertita, un leve aire para entrar y hacer tantos destrozos. Y esto Santiago lo asocia a la falta de oración o a la oración mal hecha. Versículo 2, la siguiente parte dice: no tienen porque no piden. Ahora, la conexión de estas ideas es así. Santiago está hablando de la condición espiritual de estos creyentes. Los verbos codiciar, cometer homicidio, combatir y hacer guerra hablan de una manera muy clara la situación de la pobreza espiritual en la que estos creyentes se encontraban. Y la expresión dice no tienen, nos dice que ellos no tenían una incapacidad de poder lograr lo que esperaban porque usaban los medios incorrectos. No estaban usando los medios de gracia para obtener lo que querían. Y la razón que da es porque no piden. Estaban en esta pobreza espiritual porque no estaban orando a Dios y no estaban dependiendo de Él para obtener lo que es de acuerdo con su voluntad. Como lo dijo en Santiago 1:5 y 1:17, que el Dios bondadoso, dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, dará a todos abundantemente y sin reproche para las necesidades de aquellos que se acercan a Él en fe. Él no los va a dejar. Él va a proveer. Él va a responder. La oración es una parte vital en la vida del creyente, que es también a veces la más descuidada. La Escritura dice que la palabra es como la comida del diario. Es una necesidad para el crecimiento y el fortalecimiento. Y MacArthur dice que la oración es como el aire que respiramos. No es solo necesaria para la vida, es necesaria para la vida. Y es la importancia que Santiago da a la oración cuando el creyente se está dejando llevar por sus pasiones. Verán, nosotros somos débiles y en nuestras propias fuerzas no podemos vencer las tentaciones fuertes. Necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza, pero para eso debemos aprender a depender de Él en oración. Y eso se muestra cuando doblamos nuestras rodillas y oramos a Él. En la oración le decimos a Dios: yo no puedo por mí mismo, pero puedo porque Cristo está en mí. Puedo porque tu Espíritu Santo me fortalece y me guía. Puedo porque tú estás conmigo. La oración es una provisión de Dios para que sus hijos se acerquen a Él, por medio de la cual mostramos nuestra dependencia de Dios, que necesitamos de su ayuda. Entonces están estos que no tienen porque no piden, no se someten a Dios y no oran, no están en comunión con Él. Y están estos otros que sí oran, pero oran mal. Versículo 3. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Aquí Santiago nos dice que sí estaban orando. Hay unos que no estaban pidiendo, no estaban teniendo comunión con Dios, no estaban orando, pero están estos que sí estaban orando, estaban doblados de rodillas pidiéndole a Dios, sin embargo no recibían lo que pedían
Y la razón de eso es que pedían por cosas que eran fuera de la voluntad de Dios. Era para sus propios deseos pecaminosos. Ellos oraban así: Dios, dame sabiduría para poderle ganar a ese hermano que está ahí, porque este tiene unas ideas. Entonces ellos estaban orando, pero lo hacían con fines personales, para satisfacción personal y no para glorificar a Dios. Puede ser que en ocasiones pidamos por cosas equivocadas, neciamente o por nuestro propio corazón engañoso. Pero habrá veces también que pidamos las cosas correctas por las razones equivocadas. Y ambas no son buenas oraciones. Si alguna de estas es verdad en tu vida, tú estás orando mal. Aquí Santiago está reconociendo que pedían cosas buenas al parecer, pero lo hacían con malos propósitos. Al parecer, por la persecución que ellos estaban pasando, estaban pidiendo a lo mejor por comida, por providencia. Pero en lugar de pedir por el sustento, a lo mejor estaban pidiendo dinero para poder gastar en otro tipo de placeres. Con esto Santiago presenta un caso muy común con los cristianos hoy en día. ¿Cuántos no caen en esta tentación de pedir las cosas que saben deben pedir, pero son guiados por los motivos incorrectos? Podemos pensar en muchos ejemplos. A lo mejor estás pensando en buscar una novia, una esposa, pero ¿cuál es la razón de eso en tu corazón? La oración es algo muy importante en la vida del creyente, porque además de acercarnos a Dios, y esto se olvida mucho, además de acercarnos a Dios, la oración también es una forma de adoración. Es una forma de alabanza, de intercesión, de petición y gratitud. Pedirle cosas a Dios con el fin de satisfacer nuestros propios deseos para consumirlos en los placeres de este mundo es una ofensa a Dios, porque es un mal uso de este precioso regalo que nos ha dado en Cristo para podernos acercar ante el trono de la gracia. Así que cuando ores, considera seriamente por qué estás orando y por qué razón lo estás pidiendo, para que Dios sea glorificado y no caigas en el engaño de tu corazón. Y eso es lo que estaba pasando con estos creyentes. El estilo de vida que ellos tenían, la fe que practicaba, tenía mucha más afinidad con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Y ahora por esto pasa a explicar la diferencia tan grande entre estos dos estilos de vida distintos. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? La expresión inicial es una llamada de atención. A diferencia de otras ocasiones, como Santiago se ha acercado, cuando amorosamente quiere exhortarlos y les dice: amados hermanos, mis hermanos. Ahora él les llama la atención a que vean su pecado en sus actitudes y en su andar conformándose al mundo. Y esto lo hace porque es crítico atacar ese asunto. Si continúan con esto, si continúan por ese camino, será aún peor para ellos. Él ya no puede seguir con amados hermanos, entiendan. Amados hermanos, sino que ahora usa estas palabras fuertes para que tomen esto con seriedad y se analicen a sí mismos si están siendo conformados a Dios o al mundo. O almas adúlteras. De hecho, esta expresión de almas adúlteras es un lenguaje similar al de Oseas con el adulterio y la infidelidad del pueblo de Israel. Y similar cuando Jesús respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señales, Mateo 12:39. Un adulterio es cuando te apartas del diseño o de la forma original de algo. Tener sexo fuera del matrimonio adultera el diseño de Dios para el matrimonio. Y eso se usa mucho en las Escrituras para referirse a la infidelidad hacia Dios. El pueblo de Israel se le llama la esposa de Dios en muchas partes del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento, a los cristianos, a su iglesia, se le llama la novia de Cristo. Entonces, conformarse al mundo y no conformarse a Dios, seguir el sistema pecaminoso del mundo y no los caminos de Dios, podemos decir es adulterio espiritual. Y les llama la atención, haciéndoles ver que sus actos los están convirtiendo en algo que no fueron llamados para hacer. Y les da esta conclusión lógica: ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Simplemente por la advertencia podemos ver que esta pregunta espera una respuesta afirmativa.
Es obvio, si estás con Dios y vas tras el mundo, se considera adulterio. Por lo tanto, si un cristiano hace algún tipo de amistad con el mundo, es ofensivo a Dios y es pecaminoso. Y ese es el énfasis de esta advertencia. Ahora, la palabra aquí para amistad es la palabra filial, que tiene que ver con una relación mutua de intimidad. La palabra filial describe el amor en el matrimonio y tiene que ver con la relación íntima en el matrimonio. Y de hecho, de esa palabra se derivan perversiones sexuales, como la zoofilia o como la pedofilia, entre otras varias. Y esa es la palabra que Santiago usa, una relación íntima con el sistema de este mundo. Y la idea aquí no tiene nada que ver con a lo mejor ver algún tipo de serie, o con jugar videojuegos, o estar en el Facebook, ver a lo mejor el fútbol, algún deporte que te gusta, cualquier afición que tengas. El asunto más bien tiene que ver con cualquier cosa, persona, situación, religión, cualquier cosa que esté en contra de Dios o que sea hostil hacia Él. Entonces no tiene que ver con el mundo material, sino más bien con ese sistema mundial que gobierna bajo el príncipe de la potestad del aire. Cualquier cosa que se oponga a las verdades de Dios está en contra de Dios y por lo tanto está enemistado con Dios. Por ejemplo, como creyentes, aceptar el aborto es amistad con el mundo y enemistad contra Dios, porque es directamente un ataque a criaturas que están hechas a la imagen de Dios. Aceptar el homosexualismo es amistad con el mundo y enemistad contra Dios, porque es un ataque directo al diseño de Dios para el matrimonio. Toleramos estos modos de pensamiento y aceptamos que este sistema mundial los imponga, pero no los aprobamos. Aunque nos cueste la enemistad con este mundo, aunque nos cueste persecución, el creyente nunca debe comprometer su relación con Dios por hacerse amigo del mundo, por hacerse aceptable o agradable al mundo. Más bien debemos vivir constantemente tratando de alejarnos de lo que el mundo nos ofrece, resistiendo las tentaciones, siguiendo la justicia y haciendo la paz. Siendo luz en medio de la oscuridad, por medio de compartir y dar testimonio del glorioso evangelio de Jesucristo a los perdidos. Debemos recordar que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. No pertenecemos en este mundo y nada de los logros o nada de las cosas que podamos conseguir nos vamos a llevar. Todo lo que hagas aquí en la tierra es solo para esta vida. Por lo tanto, el cristiano que entiende la realidad de que no pertenecemos a este mundo material, que no pertenecemos a ese sistema del mundo de pecado, debe vivir en una manera que está constantemente alejándose de todo lo que es contrario a la palabra de Dios. El cristiano debe constantemente crecer en santidad, apartándose más y más del mundo y del pecado y acercándose cada vez más y más hacia Dios. Entonces, ¿cómo puedes apartarte del mundo? Y nos dice aquí, enemistándote con el mundo y buscando una relación más cercana con Dios. Y esa es la conclusión de Santiago. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí hay un contraste entre enemistad y amistad. Amistad se usa para referirse a la manifestación de un afecto sobre algo, mientras una enemistad se usa para la manifestación de hostilidad hacia algo. Pero también es al revés. El que quiere ser amigo de Dios, como resultado, se constituye enemigo del mundo. No hay bandos medios. O eres de Dios o eres del mundo. O te asocias con los que se asocian con Dios o te asocias con los que se asocian del mundo. No hay tal aberración híbrida como el cristiano carnal. Eso no existe. El cristiano no puede servir a dos señores. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y esa misma lógica aplica aquí. No se puede servir a Cristo y al mundo. Se repelen totalmente. Si eres del mundo, tienes la enemistad y la separación de Dios. Pero si eres de Cristo, dijo Jesús, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
Por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19. La pregunta aquí es, ¿a quién quieres de enemigo? ¿Con quién prefieres enemistarte? ¿Con Dios o con el mundo? Santiago dice, el que quiere. Es un deseo del corazón. Si eres cristiano, desearás tener de amigo a Dios, pero tu corazón te va a estorbar para eso. Pero si te consideras cristiano y deseas tener amistad con el mundo, deberías dudar muy en serio acerca de tu salvación. La Biblia es muy clara. O estás en muerte o estás en vida. O estás con Dios o estás con Satanás. O vas al cielo o vas al infierno. No hay más que dos opciones. O crees o no crees. Y eso se evidenciará en con quién estableces una relación íntima. Te relacionas con Dios, tienes amistad con Dios, por lo tanto tienes que ser enemigo de todo lo que es y va a contrario a quién es Dios. Y después Santiago hace una pregunta para dar más luz a esto y fortalecer su punto, versículo 5. O piensen que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Ahora este versículo en particular trae un problema de interpretación. Algunos dividen este versículo como si estuviera diciendo dos cosas separadas. En una parte preguntando, ¿o piensan que la Escritura habla vanamente? Y luego el otro, ¿acaso anhela Dios celosamente el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Ahora esto cambiará lo que quiere decir. Si lo tomamos de esa manera, nos cambia totalmente lo que está diciendo. Pero no es posible hacer tal división, ya que en el verbo, la palabra decir, en el griego, implica que se debe expresar lo que se está diciendo. Entonces, es como la misma idea y realmente está citando una porción de las Escrituras. Es la misma idea. Entonces nos topamos con otra dificultad. Y esta radica en la porción de la Escritura que está citando Santiago aquí. Ya que no encontramos ningún texto del Antiguo Testamento con el mismo contenido. La pregunta es, ¿qué está citando Santiago aquí? Y aunque no podamos encontrar un texto en particular, parece ser que más que citar un texto de las Escrituras, tiene varios textos en mente. En primer lugar, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que ahora opera, que ahora mora en nosotros. Podemos pensar en Ezequiel 11, 19, 20. Y les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ese es el espíritu del que está hablando Santiago, que mora ahora en los creyentes. Y estos eran judíos. Ellos sabían de lo que estaba hablando. Ellos reconocían este pasaje. Y nos habla acerca también del amor de Dios. Un amor tan puro que cela lo que es de Él. Y de ahí vemos el celo de Dios. Dios cela a su pueblo. Zacarías 8:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Sión es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Son las personas en quien Dios ha cambiado su corazón y ha puesto su espíritu en ellos. Dios está celando a los elegidos, son de Él, le pertenecen doblemente. En primer lugar, Él los creó, pero también Él los redimió para su propia gloria y nos ama. Y por eso nos cela con ira, por el amor que nos tiene. Le pertenecemos a Él en todos los sentidos. ¿Cómo puede alguien que dice ser cristiano pensar en amistarse con el mundo? Podemos hacer tantas cosas en el mundo, pero lo que no se nos ha permitido hacer es aceptar su filosofía y así comprometer una cosmovisión bíblica. Porque entonces, sabiendo que Dios nos ha dado su precioso espíritu, ponemos nuestra amistad con Dios en el hilo por tratar de entablar una relación con el mundo cuando sabemos son tan incompatibles. Segunda de Corintios 6:14 nos muestra esto y nos dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora, esto mayormente lo vemos y lo aplicamos al noviazgo y al matrimonio con incrédulos, sí.
Pero Pablo no está hablando de eso particularmente, está hablando de cualquier relación. Cualquier relación que es contraria a los principios bíblicos. Está hablando de relaciones, de amistades. Es mejor tener amigos creyentes que amigos del mundo porque no tienen nada en común. Ahora, si no puedes formar una amistad así con incrédulos, mucho menos deberías pensar en un noviazgo y todavía mucho menos pensar en matrimonio. Eso es lo que lleva a la aplicación práctica de este pasaje. Pero el punto de inicio está en las relaciones. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿no puedes tener ninguna amistad con los incrédulos entonces? ¿No deberías tener ningún amigo que no es incrédulo? Por supuesto que sí puedes tener. Puedes tener amistades con los incrédulos. Si no, ¿cómo vamos a hacer luz en este mundo? Pero la diferencia está en quién está tu relación más íntima. ¿Con Dios y con tus hermanos en la fe? ¿O con los amigos del mundo? ¿Con quién convives más? ¿Con quién tienes más deseos de estar? Tu forma de vivir y tus decisiones van a determinar eso. Si prefieres quedar bien con tus amistades no creyentes, entonces tú no tienes una amistad bien fundada con Dios. Y deberías meditar en eso. Dios cela que vivamos para Él, que andemos en el Espíritu y que busquemos la santidad. Él dio su Espíritu para nosotros y Dios celosamente anhela eso que nos ha impartido, para que por medio de su Espíritu vivamos a la fe a la cual Él nos ha llamado. Y esa es la idea de interpretación que va de acuerdo con el pasaje anterior, que está hablando del adulterio espiritual. Porque cualquier esposo que realmente ame a su esposa la celará para que no adultere. Así Dios cela a su pueblo para que no se desvíen tras los ídolos y sean infieles. El Espíritu Santo anhela y desea que al creyente para Dios y lo redarguye cuando se empieza a apartar del Señor. El creyente que reacciona con orgullo será reprendido y disciplinado. Pero el creyente que se humilla ante Dios y escucha al Espíritu cuando lo redarguye y reconoce su pecado, recibe mayor gracia. Y esa es la conclusión de Santiago en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Él ofrece a otros en su amor. Es el don de Dios hacia sus criaturas. La gracia de Dios es soberana, nace y procede de Él mismo. Como es un favor inmerecido, no se puede hablar de gracia si se ganara por algún tipo de mérito. Es algo que Dios da gratuitamente a quien le place y da ese favor más a aquellos que se humillan delante de Él. Para empezar, es por gracia y misericordia que Dios no consume a su pueblo, aun cuando estamos en pecado. Aun cuando hay pecado, su gracia es mayor. Esa es la idea que Pablo da cuando escribió, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No está diciendo que debe haber más pecado para que haya más gracia, más bien que el poder de la gracia vencerá todo pecado. Ahora bien, la gracia que necesitas para salvación es una cosa. La gracia que necesitamos para el crecimiento y las bendiciones de Dios es otra. Y esta gracia de la que habla es una gracia especial que es específica para los creyentes. No es para todos. En cuanto a salvación, cuanto mayor pecador eres, mayor gracia recibes. Ya que había más deuda, tienes más deuda para con Dios. Pero el sentido de Santiago, a diferencia de Pablo, es después de esa gracia salvadora. Es la gracia para continuar en el camino. Es la gracia para vivir la fe. Y nos garantiza nuestra salvación porque ni el poder de nuestras rebeliones, ni el poder de nuestros pecados superará al poder de la gracia de Dios. Y eso es como para humillarse delante de Dios y ser más agradecidos por esa gracia en lugar de ponerse soberbios y creer que podemos pecar más para recibir más gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que la gracia de Dios siempre va a ganar. Pero nosotros deberíamos humillarnos para que no abunde el pecado en nuestras vidas, sino para que abunde la santidad en una relación íntima con Dios. Y eso
se comienza por vivir de una manera que busca apartarse del mundo y deja de buscar la amistad con el mundo. Ahora, Santiago está citando aquí Proverbios 3:34. Ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Y la idea es la misma. El burlador, el soberbio, el prepotente, alguien que se cree más o mejor que los demás. Este es alguien que sostiene su cabeza por encima de los demás, a pesar de pecar, a pesar de saber que está mal. Él dice, no, yo estoy bien. Y pone su cabeza por encima de los demás. Y esto es lo opuesto a humillarse, que consiste en poner tu cabeza debajo de los demás. Ese es el tipo de persona que Dios resiste. Él no quiere a alguien que es un altanero, que se cree mejor que los demás, sino alguien que estima a cada uno como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Son contrarios. Otra característica distintiva es que los soberbios se creen autosuficientes, mientras que los humildes reconocen su insuficiencia. Este tipo de persona reconoce su debilidad y su necesidad de Cristo. Tendrá mayor gracia en su vida aún cuando esté en pecado. Los soberbios reflejan características de Satanás, mientras que los humildes reflejan características de Cristo, quien es manso y humilde. Aquellos que practican la humildad practican la amistad con Dios, y aquellos que se mantienen soberbios practican la amistad con el mundo. Y podemos seguir comparando, pero por ahora creo que queda claro lo que Santiago está queriendo enseñar. Un cristiano que está madurando en la fe constantemente se mostrará más amigo de Dios que del mundo, tanto en sus relaciones como en su estilo de vida, y por lo tanto recibirá aún más gracia para su vida. Un cristiano que está constantemente en pecado, en soberbia o en amistad con el mundo, en sus relaciones y en su forma de vida, es alguien que necesita crecer y arrepentirse de su pecado. Si no, será reprendido y resistido por Dios. Entonces podemos ver que vivir la fe es estar constantemente en separación del mundo. La práctica de la fe se evidencia en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el mundo. Y termino con esto. Dios ya nos ha dado a nosotros, los cristianos, la gracia más maravillosa que cualquier persona pueda recibir. Y esa gracia se manifestó en la persona de Jesucristo, en quien Dios mostró su amor por nosotros, al no escatimar ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados. En Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están pagados delante de Dios. Por medio de la fe en Jesús, somos justificados. Es a través de Jesucristo quien por la gracia de Dios probó la muerte por todos. Hebreos 2:9. Si Dios ya nos ha dado su mayor gracia en Cristo, ¿no deberíamos nosotros practicar más nuestra fe? ¿No deberíamos cultivar más una relación íntima con nuestro Dios y con nuestro Salvador, y de vivir apartados y enemistados con el mundo? Pero además, esto debe movernos, alejarnos de ese sistema de pensamiento del mundo y sus influencias, a vivir apartados del mundo, a vivir la fe por medio de apartarnos del mundo, una vida que refleje una enemistad con el mundo y una amistad con Dios. Y mientras nos alejamos del mundo, debemos reconocer que somos torpes en nuestro andar, que somos débiles en las pruebas y tentaciones, y debemos humillarnos delante de Dios, reconociendo nuestra condición de pecadores. Comenta Evis Carballosa: aquel creyente que viene a Dios en humildad y reconoce su insuficiencia, recibe las bendiciones que provienen de las reservas de la gracia de Dios. Recuerda esto, que no importa cuán oscuro pueda ser tu pecado, el poder de la gracia de Dios es mayor que el pecado. Humíllate delante de Él y reconócelo en todos tus caminos, y Él, en su gracia, enderezará tus sendas. Él es amigo íntimo de los rectos, y aquellos que se acercan en humildad a Él, reconociendo su pecado, recibirán mayor gracia. En Cristo tenemos el poder para vivir apartados del mundo, porque aunque mis faltas son muchas, pero gloria a Dios, su gracia es mayor. Amén. Padre Dios bendito, te damos tantas gracias
que en Cristo Jesús tú nos has dado la gracia salvadora, la gracia de salvación, pero también en tu maravillosa gracia continúas sosteniéndonos, continúas proveyendo las fuerzas, la sabiduría, para que podamos vivir sabiamente, prudentemente en este mundo impío, en este desierto de un mundo. Tú nos has dado el agua de vida en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir la fe de tal manera que busquemos una relación más contigo y una relación menos con el mundo. Empezar a alejarnos cada día más, a crecer en santidad, en sabiduría y en gracia. Sé con esta iglesia podamos seguir creciendo todos y cada uno más a la imagen y semejanza de Jesucristo. Podamos vivir y crecer en santidad también. Ayuda a cada uno de nosotros, a los que no están aquí esta mañana, a los que escucharán este sermón, a los que están aquí presentes, y podamos todos seguir creciendo en Cristo, enemistándonos más con el mundo, pero acercándonos más a ti. Te damos gracias. Amén. Amén.